Estaba explicando entonces un poco de que estamos unidos a Cristo en lo que es esto del bautismo y esta falacia de pecar que dice pone mucho para que la gracia abunde. Entonces Pablo empieza a explicar de nuestra unión que es en Cristo, esto del bautismo, de nuestra identificación con Cristo, podríamos decir. Aunque sabemos que el bautismo no salva, como dice Pedro, en 1 Pedro 3:21, que el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces vemos que el bautismo no salva, en sí mojarse, muchas personas que se pueden haber mojado, pero no salva. ¿Qué unión tiene esto? Entonces el bautismo es un simbolismo, podríamos decir, de la sangre o esta unión de Cristo, que también nosotros somos introducidos, que nos somos levantados a una nueva vida, pero por hacer eso no significa que la persona va a ser salva. Muchas personas han hecho esa práctica y todavía siguen viviendo como antes, entonces no significa, es una realidad espiritual que ha sucedido histórica y redentoramente en Cristo Jesús. Entonces el creyente es salvo por la muerte, la expiación de Cristo en la cruz y por la resurrección de la tumba a vida nueva, que la tumba y la muerte ni siquiera le pudo retener, a él se levantó. Entonces nosotros de alguna forma nosotros también estamos hablando de eso. Cuando Pablo va a empezar a hablar después de la resurrección con Cristo. Nosotros también tenemos vida nueva. Cristo resucitó, Cristo no quedó muerto ahí, nosotros estamos unidos a la planta. Si ustedes ven esa planta que está ahí afuera, o el yuyo, eso ahí, ¿por qué esa planta se mantiene? ¿Por sus raíces, por sus pámpanos solo están ahí? No, porque ella está unida a la raíz de vida que está abajo. De la misma forma nosotros tenemos frutos, o esas raíces o pámpanos, ¿por qué? ¿Por qué podemos andar y continuar y Dios hasta ahora nos ha traído con bien en esta vida, en este mundo acá? ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Cristo es la raíz, Cristo es la savia, la que nos mantiene a nosotros, no hay nada. Entonces la lucha contra el pecado no es que estamos solos. Colosenses 3. Yo voy a ir a Colosenses 3, versículo 1 al 5, dice así: y sabéis, pues, resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ahora, cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados en él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a la pasión, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es importante para hablar. ¿Qué significa? ¿Cómo puedo...? Otra vez lo mismo, la Biblia se contradice acá en Pablo. ¿Cómo dice que si estoy muerto al pecado, cómo puedo luchar con estas cosas que están ahí, que supuestamente están muertas? ¿Cómo mato un muerto? ¿Cómo le corto la cabeza a la serpiente y le crece otra vez la cabeza a la serpiente? ¿Cómo sucede eso? Bueno, en Colosenses 3, 1 al 5, para resumir todo ese contenido teológico que tiene Pablo, lo que dice ahí Pablo, dice que busquemos las cosas de arriba. Quiero que entiendan algo. No sé si han escuchado alguna vez el asceteísmo. Esas personas que se golpeaban y se flagelaban y luchaban y hacían peregrinaciones. Pero esas cosas, dice Pablo en Colosenses 2, no sirven nada con los apetitos de la carne. No comas carne, no comas esto, porque hoy es Viernes Santo, no hagas esto. Y después, ¿el pecado qué pasa? Sigue, porque no tiene ningún apetito, no tiene ningún poder. Es Cristo, solamente que quien haya comido la carne, que coma de mí y beba de mí. Solamente en él hay. Entonces, ¿cómo es eso? No se trata de un asceteísmo, no se trata de un luchar, yo programarme para luchar contra, mortificando la carne. No se trata, amado, de reprimir los deseos pecaminosos que fluyen dentro y yo digo, no tengo que controlar. No se trata de eso, de controlar el increíble Hal que quiere salir de nosotros. Entonces se trata de entender lo que Cristo hizo. Y por supuesto el pecado va a estar ahí. Entonces, ¿qué es esto de estar? Habla Pablo otra vez más de la unión con Cristo en Colosenses 3 ahí.
de la gracia esa que se manifiesta de nuevo para poder vencer al pecado. Fuimos resucitados, debemos entender eso, debemos entender que fuimos resucitados y tenemos vida nueva. Pablo ahí estoy en Colosenses 3:3 para explicar un poco esto de Romanos 6. Ahí cuando dice muerto, es muerto a la vieja naturaleza, al dominio, o sea, del pecado que está hablando ahí. Ahora el pecado todavía sigue estando ahí, todavía el pecado, podríamos decir, sigue influenciando, sigue molestando, no tiene el poder que tenía antes. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que Pablo decía en Gálatas 4:19, hijitos míos, de los cuales vuelvo de nuevo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces Cristo está siendo formado en nosotros, amados. Nosotros vamos de gloria en gloria. Estamos en lo que algunos le dicen la santificación progresiva, si quieren, para poder entender. Entonces esto tiene que traerlo consuelo, no para pecar, como algunos que dicen, ay, voy a pecar total, después oro. Como dice ahí, hay un libro que yo tengo, creo que el primero que leí, que se llamaba Remedio Precioso contra las artimañas de Satanás. Pecas, dice que total, Dios después te perdona. Entonces vos vas y después dices, ¿te va a perdonar después de lo que hiciste? No, entonces no es así, no abusemos. Claro que si pecamos y vamos a caer y seguiremos cayendo, pero ¿qué pasa? No lo hacemos conscientemente, y yendo a abusar de esas riquezas de la gracia, como que no te vaya a pasar como a Sansón, que él iba y un día no estaba mal, Señor. Porque el pecado te puede dejar ciego, te puede poner a trabajar ahí, un esclavo. Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces, ¿qué es esto que dice Colosense ahí? Que si murimos al pecado, ¿cómo podríamos matar al pecado? ¿Por qué se nos manda a matar esos deseos si ya estamos muertos? Bueno, quiero explicar algo que algunos teólogos están de acuerdo y otros no, pero hay una condición, vamos a decir, una cosa es la condición y otra es su estado que tenemos nosotros, que son dos cosas diferentes. Hay una condición que tenemos en Cristo, vamos a decir que en Colosenses 2, versículo 11 y 13 lo explica. Yo leí Colosenses 3, creo, ¿no? Colosenses 3, pero Colosenses 2, 11 al 13 dice así: en él también fuiste circuncidada con una circuncisión no hecha de manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado de los delitos. Ahí habla entonces lo que significa el bautismo. Estando en él, justificado, perdón de pecado, al estar. Entonces, ¿qué es eso? Eso es la posición. Esto es importante para que puedan tener paz en su conciencia cuando tenemos que luchar contra el pecado. ¿Qué es esto? Bueno, la condición o el estado que ahora tenemos, nosotros tenemos un estado legal o justificado, que somos perfectos, o sea, somos como justos por lo que hizo Cristo. En relación a lo que es el pecado, la justificación. Estamos lo que sería muerto, sepultado y resucitado. Pero también la Biblia, aparte de la vamos a decir del estado, habla de nuestra condición, lo que dirían algunos teólogos, que esta es nuestra condición. Bueno, es lo que dirían la santificación progresiva algunos. Quiero que entiendan algo. Nuestra santificación ya fue sucedida una sola vez y para siempre en Cristo. No es que Cristo nos va dando santificación por partes. No, ya estamos en Cristo y la santificación está. Nosotros estamos creciendo en eso nada más. Vamos creciendo, pero no es que nos va infundiendo de su santidad. Cristo mismo, la santidad, al estar en Cristo en ese sentido. Entonces, ¿qué es esto de la condición? Bueno, la santificación, lo que dice la santificación progresiva, o sea, nosotros todavía estamos acá. Entonces, tenemos una vida nueva que está escondida en Cristo. O estamos unidos a Cristo, que estamos en el cielo, podríamos decir, al estar unidos en Cristo, pero nosotros estamos acá. Entonces, pero lo que yo digo antes, que decía que el ya y el ya todavía no, pero en esta vida acá nosotros, Él todavía está y su Santo Espíritu está acá y su Santo Espíritu nos capacita, con lo que dice en Romanos 8, después vamos a ver, nos da fuerza, vamos a decir,
para poder luchar, para poder vencer, para poder mortificar los deseos de la carne, como dice segunda, que dice Gálatas 5:17, que el espíritu se opone contra los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos deseos, está la práctica, vamos a decir, que nosotros tenemos que luchar. ¿Y contra qué luchamos? Son con las actitudes pecaminosas de nuestra mente, amado, que fluyen ahí, fluyen de nuestro ser. Si alguno tiene pecado, es tentado, no diga que Dios tienta, sino que dentro de nosotros somos tentados. Ahora, nosotros, ¿qué pasa? En nuestra condición, ahora tenemos la voluntad, fue inclinada para poder combatir eso. Pero si la persona durante la semana ni siquiera le busca, no se llena nada, o podría decir una cosa, o la persona no nació de nuevo, que podría ser una, o es un poca fe, alguien que no se alimenta mucho, que viene así caminando y por la gracia de Dios, Dios lo está cuidando, nada más porque fue un escogido, pero no se puede quedar mucho tiempo en esa posición porque Cristo tiene que estar formado en él, amado. Él tiene que alcanzar una madurez. Entonces, si alguno está en cualquiera de esas dos posiciones, sin Cristo, yo diría que esté unido a la cabeza federal que es Cristo, porque en el otro lado está condenado, perdido. Y si estás en un tipo poca fe, que venís medio así, es hora de que empecé a alimentarte y comer y crecer, porque Cristo tiene que ser formado. Y es verdad lo que dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios. Pero eso no es de nuestros esfuerzos, es que si Cristo está dentro de nosotros, entonces estamos unidos juntamente con Él, y esa es una realidad, que estamos unidos a Él en su resurrección. Nosotros tenemos vida nueva, hay una regeneración dentro de nosotros, y eso es lo que pasa. Nosotros tenemos una vida, y esa vida fluye de Cristo. Ahora, si tenemos una vida y Cristo fluye dentro de nosotros, esa vida, porque Él dice que Él nos iba a dar su vida, nos habla de una resurrección. Entonces, si Cristo está, amado, tiene que fluir su vida. Si estamos muertos y si fuimos justificados, también tiene que haber una santificación al estar unidos. No podemos estar perseverando, amado, en el pecado para que la gracia esté abundando. Eso de ninguna manera, como decía Pablo ahí, que no acontezca. Quiero que entiendan algo, esto es importante, que yo lo dije creo que hace unos años atrás. Es verdad que Cristo nos libró de la maldición, esto no se lo olviden nunca, por favor. Es verdad que Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero Cristo no nos libró de la ley, ¿sí? Porque la ley todavía está acá. No sé si ustedes han leído nuestra confesión, pero nuestra confesión habla que nosotros todavía tenemos la ley, no que la ley está. Dice, aunque los verdaderos, capítulo 19.6, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obra para ser por ella justificados o condenados, sin embargo esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y sus deberes, y les dirige y lo obliga a andar en conformidad con ella, y les revela también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, corazones y vida, de tal manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, sentirse humillación por él, odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados, a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas, que sirven para mostrar que los que aún sus pecados merecen y que aflicciones pueden esperar de ellos en esta vida, aunque estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, su promesa manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia, de las cuales son bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si la ley se lo debiera como un pacto de obra, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello se demuestra que estén bajo la ley y no bajo la gracia. Y el punto 7, los usos de la ley ya mencionado tampoco son contradictorios a la gracia y del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Entonces, amado, Cristo no nos libró, vamos a decir, de la ley. No estamos librados de la ley. Creo que el catecismo de Heidelberg, en la pregunta número, quiero que 115, dice así: entonces, ¿por qué requiere Dios que se nos predique tan rigurosamente los 10 mandamientos? Dice, si no hay
quien pueda observarlo perfecto en esta vida. Primeramente, para que durante toda nuestra vida conozcamos más cuán grande es la inclinación de nuestra naturaleza a pecar, y así busquemos con más fervor la remisión de nuestros pecados y la justicia de Cristo, después que nos apliquemos sin descanso a suplicar a Dios de la gracia de su Santo Espíritu, para que cada día seamos más renovados a su imagen, hasta que después de esta vida alcancemos la perfección que nos es propuesta. Entonces vemos, si ustedes han leído alguna vez ese catecismo, en la pregunta 114, en la anterior que yo no la leí, dice así: ¿pueden guardar perfectamente los mandamientos los que son convertidos a Dios? O sea, nosotros los regenerados, ¿podemos guardar los 10 mandamientos ahora que somos cristianos? No, dice, porque incluso los más santos, en tanto estén en esta vida, no cumplen más que un pequeño principio de esta obediencia. Sin embargo, empiezan a vivir firmemente, no solo según algunos, sino todos los mandamientos de Dios. Amados, de este lado del sol ninguno vamos a poder, pero ahora nosotros tenemos vida, hemos sido regenerados, y el poder de Dios nos capacita para luchar contra esos deseos pecaminosos, y ya de día a día vamos, no somos lo que éramos antes, pero tiene que haber surgido un cambio. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque nos ha dado su palabra, y seguiremos pecando entonces para que usted siga mostrando misericordia y siga mostrando perdón hacia nosotros. Por supuesto que no, nos seguiremos pecando para eso, porque usted, Señor, nos ha dado el poder, Señor, ahora nos ha regenerado, nos ha dado el poder Espíritu Santo para combatir, Señor, el pecado al estar unido a Jesucristo. Señor, nos ha dado el poder del Evangelio, que es poder para combatir estos deseos pecaminosos, Señor, al estar unidos con Cristo, y no podemos, Señor, en nuestra fuerza hacerlo. Le pido, Señor, por todos aquellos que faltan venir, aquellos que están todavía caminando, que usted los siga formando en Cristo Jesús, Señor. Porque si morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y tenemos vidas en Cristo. Como siempre decimos, amén. Amén.